estamos ya a la mitad de la semana. El tiempo avanza rápidamente y nos sentimos contentos porque usted está en sintonía de Radio Adventista o está viendo esta transmisión en Facebook o en YouTube y está aprendiendo junto a nosotros, porque créanos que también nosotros cuando estamos acá aprendemos mucho, aprendemos mucho. ¿Y qué vamos a aprender hoy? El tema de este día es los sabios. Recuerde que durante toda la semana estamos hablando de educación y redención. Ese es el tema general. Pero hoy vamos a hablar de los sabios. Y para poder hacerlo, vamos a invitarle a usted a que nos acompañe en una oración. Nuestro Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia para suplicar que por favor tú nos acompañes y tú nos ayudes a sacarle el máximo provecho a la lección de hoy. Que nos ayudes a ser sabios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hemos hablado ya, maestra, sobre la Biblia, sobre la importancia de la Biblia en nuestra educación, sobre la importancia de poder recordar que Jesús es el maestro de maestros para seguirlo a Él. Y en el tema de hoy, hablando de los sabios, me llama mucho la atención la experiencia de Salomón. Y yo quisiera, maestra, que usted nos pudiera ayudar comentando un poco por qué es importante hacer el mismo pedido todos los días. Esto es para maestros, para padres, para líderes, para todos los que influimos en otros. ¿Por qué es importante hacer el pedido que hizo Salomón? Y usted puede comentar un poco más acerca de eso, pero ¿por qué es importante esto? Si usted todavía no conoce la historia de Salomón, pues la maestra nos la va a contar en este momento. Bueno, nosotros lo encontramos en el libro de Primero de Reyes 4, del 29 al 34. Y vemos allí, ¿verdad?, que Dios veía que en el corazón de Salomón había mucha ansiedad, mucha sed por conocerlo a él. Veía un corazón sincero, un corazón dispuesto. Y Salomón pensaba, bueno, me dan tanta responsabilidad y yo soy como un niño. Sí. Y entonces él le dice a Dios, yo no quiero tal cosa, yo quiero sabiduría. Porque Salomón quería agradar a Dios y nosotros vemos que Salomón en su etapa de juventud, él se entregó del todo al Señor. Y vemos nosotros lo importante que es adquirir sabiduría, porque dice Proverbio, ¿verdad? Sobre todo adquiere sabiduría, sobre todo adquiere inteligencia. Una cosa es la sabiduría que es dada por Dios, Claro. Y otra es la inteligencia que uno la obtiene a través de El desarrollo de uno ser autodidacta y el leer mucho. Y Colosenses dice que en él, hablando de Cristo, están escondidos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Y Dios dice en Santiago, y luego en Santiago nos dice también, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, y Dios se la va a dar sin reproche alguno. Y todos sabemos de memoria ese versículo, pero más abajo dice, pero pidan no dudando nada. Muy bien, con nosotros, fe. Exacto, nosotros tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría, y es importante porque es la única manera en la que vamos a poder discernir las cosas espirituales. Bueno, eso me llama mucho la atención. Entonces, tal como Salomón pidió sabiduría, también podemos pedirla nosotros. Exacto, está para todos. Y está para todos. Y esto, bueno, es una invitación aquí que podemos hacer para todos los que están escuchando Radio Adventista o viendo esta transmisión, porque Dios nos invita a pedir la sabiduría, así como lo hizo Salomón. Ahora, maestra, la sabiduría, podemos decir, tiene dos elementos y quisiera que habláramos rápidamente de ellos. A estos elementos me refiero primero al elemento práctico. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de sabiduría de forma práctica? Bueno, tal vez podría ser la manera en la que nosotros tomamos aquellas decisiones, la manera en la que nos conducimos. Es la vida. La vida, Muy bien. exacto, en resumen. En resumen, no, pero está muy bien. Se trata de cómo nosotros convivimos. Exacto. Muy bien, y entonces cuando hablamos, eso sería la manera práctica, y cuando hablamos de sabiduría en tanto conocimiento o marco teórico, ¿de qué estamos hablando? Tal vez la manera en la que nosotros adquirimos cierto conocimiento. Por ejemplo, uno puede tener cierta especialidad y no ir a una universidad, sino a través del estudio que uno hace o a través de los estudios que uno recibe, ¿verdad? A través de una institución. Bueno, y también ahí creo que por lo que hablamos en la lección del día de ayer de Moisés y los profetas, ahí podríamos, creo, mencionar un poco el hecho de que cuando vamos a la Biblia, aquí tenemos el marco teórico para ser sabios. Sí. Si no lo hacemos conforme a la Biblia, deberíamos preguntarnos si realmente es sabiduría de Dios. Sí, y algo que a mí me gusta mucho es el propósito de la sabiduría es llegar a conocer a Dios. Salomón le dice, yo quiero sabiduría.
y Dios se la concedió. Entonces, la excelencia y la sabiduría era lo que caracterizaba eran testigos del reinado de Salomón. Y Salomón, algo que impresiona, porque dice que todos querían conocer la sabiduría, todo el mundo llegaba donde él, no había otro hombre más sabio. Y vemos que Salomón puso en práctica las dos, sí, la teórica y la práctica. Salomón sabía de los árboles, Salomón sabía de la vida, de los animales, porque en cada una de esas áreas de la naturaleza, él veía la sabiduría de Dios y cada vez lo amaba más. Y eso es lo que Dios nos llama. Por eso el aula del Edén fue así, porque Adán y Eva aprendían de la naturaleza, porque la naturaleza, en toda la naturaleza, está plasmada en la sabiduría de Dios. Bueno, excelente. Ese comentario me llamó mucho la atención porque entonces esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos adquirir nosotros la sabiduría que viene de Dios? Aunque ya hablamos de pedir, pero vamos a abordar tal vez algún otro elemento. ¿Cómo podemos adquirir esta sabiduría? Y quizás más importante aún, ¿cómo podemos transmitirla a las generaciones que vienen o a las personas sobre las que tenemos alguna influencia? Bueno, acá nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad?, que la boca de los sabios engendra sabiduría. Y los principios que Salomón tenía en su reinado eran los principios del cielo. Y Salomón algo que inculca a través de la sabiduría es una vida de santidad, son los ideales elevados del cielo y la piedad, que es lo que Dios busca en nosotros. Entonces, podemos mostrar sabiduría a través de esas acciones. Muy bien. Para que quienes lo vean puedan seguir y decir, me gusta eso. Digamos que nosotros aprendemos de la Biblia ciertas lecciones. ¿Sí? La sabiduría es cuando las ponemos en práctica. Entonces, ya las personas las ven y entonces conocen al verdadero Dios. Excelente. Bueno, me gusta mucho eso. Aprendemos las lecciones de la Biblia y luego las ponemos en práctica. Ahí estaríamos sabios. Sí. Ahí seríamos sabios. Excelente. Muy bien, entonces hay que orar para pedirle a Dios sabiduría y poder poner en práctica esa sabiduría que estamos pidiendo. Y por eso queremos, maestra, que nos ayude con esta oración, pidiéndole a Dios que todos los que están escuchando en este momento Radio Adventista o están viendo esta transmisión puedan tener la sabiduría y que podamos tener la sabiduría que Dios quiere. Amén. Oremos. Querido Dios, tu palabra dice que aquel que busca, encuentra, y al que toca se le abre. Queremos tocar las puertas de los cielos, Señor, para que pueda derramar mucha sabiduría sobre nosotros. Danos inteligencia, Señor, para poder comprender cuál es el plan que tú tienes para nuestras vidas, y danos sabiduría, Señor, para ser ganadores de almas y para que podamos, Señor, mostrarles a otros cuál es el propósito de tu educación, Señor, a través de tu palabra. Quédate con nosotros en este día, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.